Hola, muy buenos días a todos, soy el Taso y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy os traigo un vídeo que dije en el anterior vídeo, en el noticiero semanal de la semana anterior, que iba a subir y es que me enrollé mucho en la noticia y es un análisis del pacto que ha hecho PSOE y Unidas Podemos. Espero que os guste. Para poder hacerlo, primero hay que remontarnos antes de las elecciones de abril. Bueno, más bien en las elecciones de abril, después de que saliera el resultado. Ahí el PSOE y Unidas Podemos tenían muchos más escaños de los que tienen ahora. Que creo que llegaban casi hasta los 162. Y justamente Pablo Iglesias pidió un gobierno de coalición y entonces hubo un momento en el que lo negociaron, pero después de que Pablo Iglesias rechazara esas dos ofertas tan rápido de la vicepresidencia y los ministerios que les ofrecía Pedro Sánchez, pues al final no pudo ser y estuvieron 2 meses sin hablarse casi, sin hacer casi nada de negociaciones. O sea, Pedro Sánchez no se molestó en intentarlo más y Pablo Iglesias tampoco es que hizo algo, bueno, insistió, pero tampoco es que algo hizo así nada más, digo nada en especial como para intentar convencerle. Y durante estos meses Pedro Sánchez decía que no iba a pactar con Unidas Podemos para un gobierno de coalición, porque él tenía sus propios argumentos y en eso llevaba creo que muchísima razón. Al final no pudo ser, en las dos sesiones de investidura no pudo ser y nos llevaron hasta unas segundas elecciones en el mismo año. Cuando surgió el primer debate entre los 5 candidatos, ahí tuvías a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y parece que todavía no se hablaban y parece que no se iban a ponerse de acuerdo aunque tuvieran menos resultados y esto, y nadie se esperaba de que iba a pactar el PSOE con Unidas Podemos y Unidas Podemos con el PSOE por las reuniones que había tenido y por la insistencia de Pedro Sánchez a no formar un gobierno con él. Empezaron ya las elecciones, la gente votó y cuando al final se escrutinó todo, el PSOE había terminado con 3 diputados menos y Unidas Podemos casi con 9 menos. ¿Y eso qué significaba? Que entre el PSOE y Unidas Podemos había muchos menos escaños de los que había. ¿Pero qué pasa? Pues que 2 días después de que saliera, bueno, de que ya se supieran los resultados, un día después, 2 días después, un día y medio así, pues surgió la noticia de que el PSOE y Unidas Podemos en el Congreso, no sé si era en el Congreso, se daban un abrazo y decían que iban a pactar un gobierno de coalición y firmaron un documento. En ese documento que ponía pues una serie de condiciones que tenía que cumplir Pedro Sánchez para que ese gobierno saliera adelante. De repente todas las formaciones de centro, centro-derecha y derecha, pues como es normal, pues empiezan a protestar y a criticar ese pacto. Decían que era un pacto, un gobierno social comunista, que en eso lleva mucha razón, porque es la unión entre socialistas y comunistas, en eso lleva muchísima razón. Y decían que era un gobierno no radical, pero sí muy llevado hacia el extremo. Como dice siempre la frase, pues los extremos nunca son buenos, aunque sea de tu lado o del otro, pero nunca han sido buenos y yo creo que nunca lo van a ser. Para entender esto, primero hay que buscar el porqué de esa crítica y no antes, que también había, pero mucho menos y no tan y no pasa tanto como está pasando ahora. Situamos otra vez después de las elecciones de abril. En una de las declaraciones de Gabriel Rufián de Esquerra Republicana dijo que si se formaba el gobierno de coalición después de las elecciones de abril, si se formara ese gobierno de coalición, Esquerra Republicana iba a tener su apoyo. ¿Y qué significaba eso? Que sumando PSOE, Unidas Podemos y Esquerra Republicana desde fuera dando el apoyo, la investidura de Pedro Sánchez saliera adelante. Pero lo que pasó fue que al final no hubo negociación, pero al final fracasaron. No consiguieron llegar a un acuerdo. Y entonces, el rey lo que hizo fue disolver las cortes y convocar elecciones. ¿Lo que quería decir? Pues que PSOE y Unidas Podemos, pues había una brecha muy grande entre estos dos partidos como para que se pusieran de acuerdo después. ¿Y qué es lo que pasó después del escrutinio, como había contado antes?
Pues que en menos de 2 días, no 2 meses, en menos de 2 días, pues PSOE y Unidas Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, llegaron a un acuerdo por fin. Pero ¿cuál es la única diferencia? Bueno, las diferencias, pues que además de tener menos diputados entre ellos dos, no formaban mayoría absoluta. Es que Republicana, que había bajado 2, que antes tenía 15, ahora tiene 13, pues dijo que dijo que para que se abstuvieran, no decir sí, para que se abstuvieran, querían la autodeterminación en Cataluña y pedían todo ese tipo de cosas. Y también algo para Cataluña para que pueda decir sus gentes si independizarse o no, algo parecido para intentar conseguir la independencia. Entonces, la abstención de Esquerra Republicana, pues ahora mismo no era como las elecciones de abril, que decían sí forman sí, que es como que el apoyo se lo dan gratis. Ahora mismo lo que están haciendo es pedir algo a cambio, cosa que antes no. Y eso complica mucho también la investidura más que antes. Creo, eso, bueno, eso después si me lo decís, si me equivoco, pero creo que los dos únicos partidos que han dicho que sí es el Partido Regionalista Cántabro y el Partido Nacionalista Vasco. Pues ahora mismo, cambiando de tema, el PSOE y Unidas Podemos pactaron una serie de acuerdos. Y también de esa serie de acuerdos supongo que alguna de las frases de su programa electoral también se pondrán en marcha, no solo esos 10 acuerdos, sino parte, bueno, una mínima parte de Unidas Podemos, a lo mejor si se forma ese gobierno de coalición se cumplen y algunas de esas partes del gobierno del PSOE se cumplen. Entonces, si se juntan esas dos propuestas, eh, pues bueno, pues se juntan y ya está. Supongo que son compatibles. Eso a lo mejor puede ocurrir. El problema van a ser las consecuencias que van a tener esas propuestas mirando desde el punto bueno, mirando desde el punto de vista económico y siendo también muy realista. Ahora voy a analizar esos puntos de ese documento que escribieron y también las posibles propuestas de su programa que también podrían salir adelante. O está ya casi seguro de que va a salir. La primera propuesta del documento escrito por PSOE y Unidas Podemos, que dice, bueno, es que aquí tengo el móvil, aquí dice consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Y pone así abajo, ahí está, porque eso es como el apartado y explica combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad. En ese apartado no explica ninguna propuesta en concreto para llevar a cabo esto, pero si tú te vas a los programas del PSOE y Unidas Podemos, pues a lo mejor ahí encontrarás la respuesta o verás una cosa parecida que a lo mejor puede pasar. Durante los meses del gobierno en funciones, o más bien del gobierno así anterior, del año, bueno, sí, el año pasado, pues lo que hizo el PSOE y supongo que va a seguir haciendo es aumentar el gasto público, pero ¿en qué? Pues en la creación de más empleo público, empleo que se paga con dinero público. Y entonces así más gente tendrá trabajo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Pues que para ello tienen que aumentar el gasto público. ¿Pero de dónde me he sacado esto? Pues del año pasado, de una cosa que hizo el PSOE durante mucho tiempo hasta hace muy poco. Y no sé si recordáis los viernes sociales, que eso era un inyecto, que inyectaba dinero público, más bien que gastaba mucho dinero público en la creación de ofertas de empleo público. Digo que puede pasar lo mismo, pero puede pasar una cosa parecida, pero a menor escala. Depende de cuánto dinero recauden también en impuestos, que después es otro apartado del que voy a hablar. Después, el segundo punto habla de trabajar por la regeneración. Bueno, habla de la regeneración y luchar contra la corrupción. Aquí dice trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Dice que aquí que tienen que proteger los servicios públicos, especialmente la educación, incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de 0 a 3 años, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Y eso, mirándolo entre líneas, ¿qué quiere decir? Que sí o sí el gasto público, quieras o no, quieran ellos, quieran no, si quieren poner en medida eso, que seguramente lo van a hacer, tendrá que aumentar el gasto público. Y si aumentan el gasto público, de alguna forma tienen que ese gasto de más en impuestos no se forme un gran agujero y después que no se quiebre nada como pasó ya con Felipe González casi.
Y bueno, es aumentar el gasto público. Bueno, y después la parte de los impuestos, pues es una parte que, como he dicho antes, pues que voy a hablar después. Después, aquí dicen que el blindaje de las pensiones de nuestros mayores, asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al costo de la vida, o sea, al IPC, digo yo. ¿Y qué quiere decir con blindar las pensiones? PSOE y Unidas Podemos estuvieron de acuerdo, mejor dicho, dijeron que querían, eh, que querían blindar las pensiones y ponerlas en la Constitución, y eso leyendo entre líneas y escuchando lo que han dicho hace algunos meses, una de las cosas que pretenden entre líneas poniéndonos esto es que pueden, bueno, que van a reformar la Constitución y a lo mejor, además de esos apartados, también, bueno, sí, además de esos apartados, también van a quitar artículos que a lo mejor pueden estar bien o que no hace falta cambiarlos y ponerlos así a su gusto. Eso es ya opinión mía. Tampoco os lo toméis tan en serio. Después, aquí dice que la vivienda como derecho y no como mera mercancía. O sea que también lo van a. O sea que también van a blindar el derecho a tener una vivienda en la Constitución, que es lo que están proponiendo. Después, también quieren apostar la ciencia como motor de innovación y economía y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Eso es una de las pocas propuestas que me parece bien. Pero ¿qué pasa? El problema va a ser cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Pues eso no lo sé. No hay. En sus programas no hay tan detallado ese tipo de propuesta, pero bueno. Después, recuperar talento migrado. ¿Eso qué quiere decir? Pues que quieren luchar contra la fuga de cerebros. Que la fuga de cerebros, para el que no sabe lo que es que estudiantes que están muy bien cualificados y preparados en España, como no encuentran trabajo dentro de España, están obligados a emigrar a otros países en busca de trabajo. ¿Y eso qué quiere decir? Que a lo mejor con la fuga de cerebro lo que estamos perdiendo es gente mejor preparada. Y después controlar la extensión de las casas de apuestas. Después, el tercer punto es la lucha contra el cambio climático, la transición económica, ecológica justa y la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales. ¿Eso qué quiere decir? Pues, yéndonos un poco más para adelante, quiere decir que también van a apostar por las energías renovables y creen que España sea un país con energías renovables y esas cosas. Y después quiere dar una garantía de un trato digno a los animales. ¿Eso qué quiere decir? Pues tradiciones como puede ser en nuestro país la tauromaquia, pues un poco leyendo entre líneas y yendo más para adelante de lo que puede suceder, pues están en peligro. ¿Eso qué significa? Pues que a lo mejor muchas de las libertades que antes había las pueden quitar, o sea que va a ser España un país, en mi opinión, creo que menos libre en la opción de decidir. Pero es cierto que también, pero deberían centrarse a lo mejor mucho más en, por ejemplo, en los perros abandonados, en las que están en perreras y no en ese tipo de cosas. El cuarto punto, que es una de las cosas que más me preocupa, que dice, no por lo que propone, sino por lo que puede suceder ahí, que la forma que lo vayan a hacer es fortalecer a las pequeñas, medianas empresas y a los autónomos o autónomas. Aquí pone. Y bueno, aquí dicen que quieren impulsar la reindustrialización y el sector. Y sí, impulsar la reindustrialización y el sector primario. También quieren facilitar la administración con las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital. O sea, quieren hacer una revolución digital. ¿Y por qué esto me preocupa? Por las propuestas que he oído de aquí entra el programa de Podemos, que lo que proponen en los apartados estos de impuestos, que esto ya es el tema, que ya es el tema que me voy a meter, es que quieren poner impuestos a las grandes empresas, a las que tienen mayor capital, a los que tienen mayor beneficio. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque el hecho de que a esas empresas les pongan más impuestos y quieran aumentar el salario mínimo casi hasta 1.200 euros, casi 300 euros más, va a provocar que esas empresas ganen mucho menos, generen menos riquezas y también al tener menos dinero van a poder contratar menos gente. Entonces los despidos van a aumentar. Entonces la creación de empleo. Entonces lo que quieren hacer ellos es que en el sector primario haya más gente.
Pero ¿qué es lo malo de eso? Pues que esas grandes empresas al final van a tomar tarde o pronto, si se produce eso, probablemente, no digo todas, pero probablemente que se fueran, digo, de que se vayan de España y dejen de invertir. ¿Y qué pasa si se invierte menos? Que se tiene menos dinero. ¿Y qué pasa si se tiene menos dinero y menos empresas? Pues que el empleo va a disminuir y el paro va a aumentar. Eso es lo que más me preocupa. Después, la quinta propuesta, que ya estamos ya por la mitad de este documento, es la aprobación de nuevos derechos que profundicen en el reconocimiento de la dignidad de las personas. Y aquí dice que uno de esos derechos es el derecho a una muerte digna, o sea que quieren legalizar, despenalizar la eutanasia. También quieren hacer, bueno, sí, para los que no saben qué es la eutanasia, es el derecho, bueno, según ese derecho, bueno, sí, no sé cómo explicarlo bien, pero es el hecho de que una persona está mala, pues que esa persona se la pueda matar para que no sufra. Ese es el objetivo de ese derecho, porque yo no lo llamaría derecho, no sé, aquí lo pone así. Después, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que van a usar más la memoria histórica y, por ejemplo, en los temas históricos de desenterrar fosas y esto, pues lo van a seguir haciendo a su manera y a su forma de ver las cosas. Y también, bueno, sí, y también van a convertir monumentos, bueno, también van a cambiar nombres de calles y esto, de generales, de presidentes y esto, que según ellos, pues les parece mal. A mí me parece muy mal, por ejemplo, que por ejemplo, se le quitara la calle a una calle que sea Generalísimo Franco, por ejemplo, que no sé si estaba, no sé en qué pueblo estaba, pero después no quieran quitar una calle que se llama Santiago Carrillo, que era el líder del Partido Comunista Español. Eso para mí no es memoria histórica, es censurar lo que ellos quieren. Y con ese ejemplo quiero decir que más bien en esa situación vamos a retroceder y no avanzar. Es mucho mejor acordarse de todo ello, pero sin no con una sonrisa, pero por ejemplo, pues perdonándose y ya está. Lo que busca esto es un poco, no el enfrentamiento, pero sí que el censurar, que también que es mucho peor que el contraargumento. Después, volviendo a la primera frase de la quinta propuesta de aprobación de nuevos derechos que profundizan el reconocimiento de la dignidad de las personas, además, digo, la eutanasia, yo creo que no se debería implantar porque el hecho de que una persona se la mate solo por el hecho de que esté mal, pues, no sé, me parece mal que la maten. Y además, muchos hablan, por ejemplo, hay en casos extremos de que a lo mejor ahí es necesario, la persona quiere y ahí no se puede hacer nada, pero eso pasa muy pocas veces. Pero hay, en la mayoría de casos, por ejemplo, había una historia en Holanda que yo había escuchado que era de un niño, de un niño que se estaba muriendo, que tiene una enfermedad terminal, y los de la y los del hospital no le dejaban llevar a los familiares ni comida ni nada para que ese niño se muriera de hambre y se muriera ya. Y el niño ahí muerto de hambre, no queriendo morirse, y esto. Y también eso es un caso un poco extremo, pero que también puede suceder. Y también una de las cosas que me preocupa de la eutanasia, además de implantarla, es que se le dé un mal uso. Un mal uso que de repente se mate a personas mayores que estén mal, que no la hayan pedido, que eso también en otros países que se legaliza y despenaliza la eutanasia ocurre. O también yo oí una historia de una persona así, de 50 y algo de años, no me acuerdo cuántos años tenía, pero era una historia que ese señor firmó un documento que decía, cuando pierda yo la memoria me matáis, ¿vale? Usáis la eutanasia. Y después de eso, bueno, y después de que de que perdieran la mente y todo eso, pues después de que después de que se volviera así, entre comillas, loco y no está en capacidad mental de decidir, pues le decidieron matar
Y después me contaron que ese hombre se le veía tan feliz que no quería morir que toda su familia le tuvo que atar a una cama para poder ya que muriera. ¿Y eso qué quiere decir? Que quieras o no, la eutanasia yo creo que es algo muy grave y que en España no creo que suceda. Y bueno, y en este tipo de casos pues prefiero que no ocurra ningún problema y que la gente muera con naturalidad. Muy poca gente habla de esto, pero también hay paliativos, que significa una serie de inyecciones que tú te pones para que el cuerpo no sufra, pero tú sigas vivo, que no se mate a la persona, pero que tampoco el que está ahí sufra tanto. Entonces, yo creo que es una tontería volver a despenalizarla. También la sexta propuesta, yo creo que me parece muy bien, pero asegurar la cultura como derecho, yo en parte lo veo bien y mal. Bien, porque como que es un derecho, bueno, bien, bueno, sí, en realidad lo considero bien y también combatir la precariedad en el seno, que también me parece una cosa bien. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida. Pero lo que me preocupa es cómo lo van a hacer, porque yo no he oído mucho de ese tema, pero he oído que el deporte rey en España, que es el fútbol, el sector de fútbol va a bajar si ese gobierno de coalición llega en términos económicos, entonces no sé cómo lo van a hacer y cómo lo van a mejorar. Esa es la pregunta. Después, la séptima propuesta, aquí dice, no sé, el título de la séptima propuesta es políticas feministas. Y bueno, y si tú te vas para abajo y lees entre los dos puntos, pues pone que quieren garantizar la seguridad, la independencia, la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad. Bueno, de este apartado creo que tengo que decir que ahora mismo con las políticas que están ahora, que son las del PP, que ni siquiera se han planteado ninguna del PSOE ni nada de esto, y estoy gobernando con presupuestos y esto, bueno, sí. Eh, tú, ¿crees que España, es el país uno de los países más feministas? Me refiero, es uno de los países que más respeta a la mujer. Es cierto que hay que mejorar en otras cosas, pero como lo pone aquí, yo creo que de la dicha, de la lucha que creo que, y de la forma que de lo que quiere hacer, yo creo que es la incorrecta. Después aquí dice la igualdad retributiva, que creo que es contra la brecha salarial, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles. Eso me parece, creo que en parte bien y en parte mal. Y después el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una ley de igualdad laboral. ¿Y eso qué quiere decir con la ley de igualdad laboral? Pues quiere decir que una de las propuestas que más van a hacer van a ser derogar la reforma laboral del PP, que todavía sigue vigente desde el año 2012. Una reforma laboral que creo que desde el año 2014 empezó a funcionar. Yo creo que no se debería cambiar. Yo creo que sinceramente es una de las cosas que en el término de empleos y esto yo creo que han conseguido mejorar, no ponerlo todo perfecto, pero sí creo que mejorar un poco la situación en ese sentido. Y con la ley de igualdad laboral yo yo leí un poco sobre una cosa que quiere hacer el PSOE de estatuto de los trabajadores, o sea que quieren poner un nuevo estatuto. Y dentro de ese estatuto van a poner la ley de igualdad laboral, un estatuto que según ellos va a estar muy bien y esto, pero según como lo estoy viendo yo, pues va a ser un estatuto que no se sabe si va a funcionar o no. También, también he oído que también quieren cambiar las leyes de mercado. Unas leyes de mercado que creo que en España están funcionando muy bien. Y el hecho de cambiar a otras leyes de mercado que no saben, que no saben si van a funcionar y lo más probable es que no, pues yo creo que yo creo que eso es muy peligroso porque eso también afecta mucho la inversión que hagan las empresas, las negociaciones que hagan entre ellos. Afecta también mucho al empleo, como había dicho antes, al términos económicos, aumenta mucho la creación de riquezas y todo ello. La relación con otros países que pueden hasta empeorar o por lo menos dejar de negociar con ellos y ganar menos dinero. A eso es lo que yo me refiero. Entonces, pues estas propuestas que proponen, pues no son las más correctas. Yo no cambiaría las leyes de mercado,
pero sí que haría unas reformas en el sentido de las cosas que funcionan mal, y no haría ni nuevo estatuto ni nada, porque es una cosa es una cosa que puede estar, bueno, es una cosa que puede fracasar sí o sí. Y además puede empeorar mucho la situación económica de este país, de la que ya está. Después, la octava propuesta dice revertir la despoblación. Y si lees abajo, pues pone apoyo a a la llamada España vaciada. El problema va a ser cómo lo van a hacer, porque no han dicho ninguna cosa al respecto. Y eso yo creo que no es proponer, sino es decir una cosa que está pasando. Y eso yo creo que así no voy a criticar nada de esto, porque es que tampoco sé qué propuestas van a hacer, pero critico que no se ha dado casi ninguna propuesta a ese cambio. Y sea cual sea, esas propuestas yo creo que no van a funcionar muy bien. Uno de los temas más polémicos pues es la convivencia. Bueno, aquí pone la convivencia en Cataluña, pero es en general Cataluña para mí. Aquí dice que quieren garantizar la convivencia en Cataluña, dicen convivencia. Bueno, aquí dice que el gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin se fomentará el diálogo en Cataluña, hecho diálogo, después buscando fórmulas de entendimiento y encuentro. O sea, esto lo que quiere decir es que según, si tú buscas propuestas de Podemos, dicen que a lo mejor no les garantizará el derecho a autodeterminación. Yo creo que lo más probable es que se haga un referéndum. Pero ¿cómo ese referéndum se puede hacer a nivel nacional? Eso no sé cómo lo van a hacer. Van a tener que cambiar alguna ley, no sé cómo lo van a hacer. Pero quieren garantizar, bueno, por lo menos yo creo que, por lo que veo aquí, yo creo que van a hacer un referéndum. Es si quieren independizarse o no. Bueno, también aquí dice, bueno, o sea, aquí dice que también buscarán fórmulas de entendimiento y encuentro siempre dentro de la Constitución, que eso me parece muy bien. Después, cómo se le dé el uso a esos artículos, pues ya es otra cosa. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Eso quiere decir que no aumentar la financiación a todas las comunidades autónomas, o por lo menos a varias, a las que esté gobernando el PSOE, a las que estén gobernando otros partidos, como pues el PP, pues a lo mejor le darán más o menos, eso ya no lo sé. Y esto ya es una cosa que no puede pasar, pero podría, que también es darle más competencias, más descentralización, que en eso también estoy en total desacuerdo, que ya estamos, que ahora mismo España es uno de los países más descentralizados, y todavía para darles más competencias a las autonomías, pues ya creo que ya está, ya hay que dejar de darles competencias y ya está. Ya está descentralizado todo, funciona, bueno, no funciona bien, pero funciona y ya está. Yo creo que ahí no se debe hacer nada. Y después, aquí dice que garantizan la igualdad entre todos los españoles. Lo que viene diciendo, pues yo creo que es sobre entre el hombre y la mujer. Yo creo que lo que quieren hacer es eso, me refiero. Yo creo que lo que se refiere a esa ley, yo creo que es a eso. No sé cómo lo van a hacer, eso tampoco me he leído mucho, pero esperemos que sea una cosa que tampoco afecte mucho. Y después, la última propuesta y la décima, aquí pone justicia fiscal y equilibrio presupuestario. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Pues según Podemos, quiere ponerle un impuesto a la banca. Es decir, a los bancos, sí, a la banca, a las empresas grandes. A la banca, sí. ¿Y qué pasa con ese impuesto a la banca? Pues al final que los bancos no ganan nada y nadie sale ganando. Y eso yo creo que... Y además disminuiría mucho la inversión. No sé si sabéis, pero desde que se formó ese pacto, desde que firmaron el preacuerdo, porque todavía no es un acuerdo, el preacuerdo, pues la bolsa ha bajado en menos de un día casi 500 puntos el IBEX 35. Entonces es muy malo que se haga esto. Y equilibrio presupuestario. Aquí pone que, yo solo he leído el título, ahora pone que aquí dice que la evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un estado de bienestar sólido y duradero. O sea que quieren gastar más y controlar más. O sea que van a aumentar también el gasto público. Eso ya nos están dando una señal. También aquí dice que el gobierno impulsa las políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal en España con Europa. ¿Y eso qué quiere decir? Que según Podemos dijo hace poco, bueno, lo ya diciendo hace mucho, pero
También lo dijo hace poco Pablo Iglesias, que querían retirar privilegios fiscales. Entre esos privilegios, para que lo sepáis, quieren que, por ejemplo, quiere que la Iglesia no pague, que pague el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Quieren que pague también, sí, ese impuesto que de momento la Iglesia no lo paga y según ellos es un privilegio fiscal. Y yo creo que no lo... y yo estoy en contra. Y yo estoy en contra de que se lleve esa propuesta. A mí me da igual si pagan o no, pero si no pagan, pues muy bien. A mí no sé. A mí no sé, yo lo dejaría como está y ya está. Es que tampoco es que ocurra un gran problema. También quieren quitarle las cosas, las propiedades que se dicen según el gobierno que ha quitado inapropiadamente y devolverlas a quien era. Y eso también me parece una cosa muy, como muy exagerada, muy mala y yo creo que eso no beneficia en nada en el término de vista económico. Después dice, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerca a Europa y en la que se eliminan privilegios fiscales. Y privilegios fiscales, lo que decía yo sobre la iglesia y sobre la banca, eso es lo que se consideran privilegios fiscales, que yo no lo llamaría así. Y también, yo creo que cuando ponen reforma fiscal justa es que quieren cambiar la ley de mercado, que es lo que está comentando antes. Una ley de mercado que funciona bien no la puedes cambiar por otra que no sabes si funciona bien porque aumentará la prima de riesgo a la hora de invertir dinero en ese país y muchas y más empresas se van a ir de España. Eso es lo que va a pasar. Entonces, porque cuando tú estás en una empresa intentas buscar un país en donde se pague menos y ganes más. Y España desde hace muy poco que era así. Y ahora si se llega a cabo ese gobierno, pues menos empresas van a estar invirtiendo ahí. Y eso es algo muy grave. Y después van a recaudar menos dinero, tendrán que subir los impuestos. Y esperad, y los impuestos los van a subir y ya está. Y la gente que se jorobe, eso no. Y después, y ya está, pues estas son ya las 10 propuestas. Conclusión, si se forma este gobierno, tendremos más paro, menos inversión de empresas, también tendremos, también se despenalizará la eutanasia, se pondrá una ley del aborto, se quitará la ley de aborto de plazos y se pondrá que se podrá matar mucho después, promoverán también eso, porque eso se me olvidó decirlo, pero eso yo creo que también lo consideran también como un derecho, cosa que yo no estoy de acuerdo, y también a la vez, y también pues al reforzar el estado de las autonomías y esto pues darle más competencias, y eso también es una cosa que también es muy mala, es decir, es decir, que el hecho de que una autonomía tenga más competencias, eso significa que al final el gobierno central no va a estar ahí y al final va a ser verdad que va a haber 17 gobiernos y el gobierno central va a desaparecer en algún momento u otro si siguen haciendo eso. Y también no están ni a favor de también recortar un poco el gasto público, lo quieren aumentar. ¿Eso que también qué va a querer decir? Pues que va a aumentar mucho la deuda y también de aumentar muchísimo la deuda, pues no van a hacer nada para ello. Bueno, sí que van a hacer algo, van a subir los impuestos, pero esto no va a seguir de nada, porque habrá más gente que está en la calle por el desempleo, habrá más personas en riesgo de exclusión social y habrá muchos más pobres que antes. Es decir, yo creo que ese gobierno está destinado a ser un fracaso y esperemos que no salga adelante y que otros partidos políticos como puede ser el PP le ponga otra alternativa, que el PSOE diga que sí y que por lo menos parte de esas cosas no pasen. En fin, yo creo que en mi opinión se está un poco repitiendo un poco la historia y lo va a seguir, y cuando pasen ya dentro muchos años también se va a volver a repetir esto, pero con otra gente, con otros partidos, con otras personas y con otras situaciones. Y bueno, espero que os haya gustado ese análisis a fondo de ese pacto. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo, darle like si os ha gustado, comentar cosas, bueno, si comentar si he cometido algún error, si os ha gustado, qué proponéis, y bueno, y espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!